¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al primer mini What If del canal. Para los que no saben qué es esto de un mini What If, está relacionado con algo que dije en un post hace tiempo. Mírenlo como teorías que no dan para una serie completa, pero tampoco son tan cortas como para resumirlas en un short, así que tendrán su propio video. No les robaré más tiempo y empezaré a narrar este episodio. Empezaremos en un punto posterior al torneo del Universo 7 contra el Universo 6, unos meses más tarde del propio torneo. Zamasu acabaría enterándose de lo sucedido por Gotube. Le parecía algo inaudito el ver cómo los mortales habían pisado territorio divino, y como ya estaba teniendo bastantes dudas acerca de si los mortales de verdad merecen vivir en el mundo que los dioses les han dado, decidió ponerse manos a la obra con su plan Cero Mortales. Y por si aún no se dieron cuenta, este no es el Zamasu que en la obra original terminó siendo asesinado por Bills, sino el que más adelante sería conocido como Goku Black. Lo que estoy narrando ahora mismo es mi perspectiva de cómo sucedieron los acontecimientos con él al inicio de su plan, tomando en cuenta la información que se mencionó en el anime y en el manga, pero por supuesto las cosas van a cambiar. Nos saltaremos justo al momento donde Zamasu pide cambiar de cuerpos con Goku. Él estaría admirando su nuevo cuerpo, el arma que usará para ejercer su plan divino y purificar este mundo, y qué mejor forma de estrenar su nueva fuerza que asesinando al mortal que más se merece la muerte, Son Goku. Goku estaba con Goten y Milk, pues estos estaban bastante confundidos por el repentino cambio de apariencia de él, y quedarían aún más confundidos al ver cómo acaba de aparecer otro Goku frente a ellos, y de la nada, ese otro Goku se abalanzó hacia nuestro Goku, buscando acabar con su vida de un solo ataque, pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Nuestro Goku verde lograría ser más rápido, cegándolo con una bengala solar para luego tomar a Milk y a Goten, y así posteriormente teletransportarse a la atalaya de Dende al ubicar el ki del mismo. Ante esto, Zamasu se enojaría bastante y empezaría a rastrear a Goku, logrando ubicarlo en lo que parecía ser una estructura en el cielo, y Goku habría ido por sí mismo a buscarlo, pero antes quería que Dende le diera las rotas adecuadas para luchar, porque no parece que esta copia suya les vaya a dejar tranquilos sin un combate antes. Goku confrontaría a su copia, preguntándole quién era y si tiene algo que ver con que su cuerpo haya cambiado de repente, a lo que Zamasu le diría que no es de su incumbencia, pero que como va a morir de todas formas, no hará diferencia decírselo, revelándole así Zamasu quién es y el motivo que tenía para robar el cuerpo de Goku, diciéndole que debería sentirse agradecido, pues este cuerpo mortal se convertirá en el arma perfecta para darle a este mundo mortal el paraíso que se merece, al erradicar a todos los mortales de la existencia. Ante esto, Goku obviamente le diría que no tiene pensado dejar que haga eso, y menos con su cuerpo, por lo que empezaría un combate entre ambos que llevarían fuera de la atalaya. El combate entre ambos sería algo parejo, con Zamasu estando algo por encima de Goku gracias a que el cuerpo del propio Goku es bastante fuerte. Sin embargo, Zamasu acaba de obtenerlo hace muy poco, por lo que no es capaz de usar todo el potencial del mismo de primeras, algo de lo que se daría cuenta al iniciar el combate, y una cosa que incrementaba su ira divina era el hecho de que Goku no parecía estar sufriendo el mismo problema que Zamasu, al menos no completamente. Verán, Goku, o mejor dicho su alma, ya ha sufrido un cambio forzoso de cuerpo en el pasado, por lo que el propio Goku está algo más acostumbrado a estar en un cuerpo diferente, pudiendo adaptarse un poco mejor y más rápido al mismo, siendo este factor lo que le estaba dando la ventaja en la batalla. Sin embargo, Zamasu poco a poco también se estaba volviendo mejor en el uso de su nuevo cuerpo, no tanto como con Goku, pero aún así lo hacía, volviéndose poco a poco más fuerte gracias a la forma en la que actúa el cuerpo de los Saiyajins al luchar, y Zamasu pensaría que tal vez fue un error venir de inmediato a por Goku, tuvo que haber aprovechado para aprender a usar mejor este cuerpo, y también volver a aprender sus habilidades curativas, para abusar de los Zenkais y así tener completamente la ventaja, pero no importa, su cuerpo es más fuerte así que él será quien gane al final, pero tiene que darse prisa ya que los demás guerreros de la Tierra vendrán aquí tarde o temprano tras sentir el ki de ambos elevarse. El combate continuaría avanzando, con ambos aún acostumbrándose al cuerpo del otro. Goku trataría de recurrir a sus técnicas, al no ser capaz de transformarse en este cuerpo, acabando por descender al mar para confundir a Zamasu y posteriormente sorprenderlo con dos ráfagas de ki explosivas, a lo que Zamasu respondería al tratar de dividir el mar con una onda de corte lanzada por él mismo con el objetivo de partir a Goku en dos, pero sería sorprendido por él mismo, quien había usado la teletransportación para terminar apareciendo detrás
detrás del propio Zamasu y sorprenderlo con una patada, pero Zamasu también es capaz de teletransportarse con el Kai-Kai, así que sorprendería a Goku con lo mismo, iniciando un intercambio de golpes donde ambos perseguirían al otro con sus respectivas técnicas de movimiento instantáneo, recorriendo todo el planeta. Al final, Zamasu lograría atrapar a Goku, rodeando su brazo por alrededor del cuello de Goku, solo para ser sorprendido por él mismo quien le mordería, siendo eso algo que desagradó bastante a Zamasu y lo llevó a soltarlo. A partir de ahí, Zamasu iba teniendo más la ventaja en combate, pues seguía acostumbrándose más y más al cuerpo de Goku, algo que Goku ya hizo bastante con el cuerpo de Zamasu, pero necesitaba una forma de aumentar la distancia entre el nivel de ambos para bien, y sabe perfectamente cómo hacerlo. Goku combinaría momentáneamente su Kaioken aumentado 10 veces con un Super Kamehameha instantáneo, logrando sorprender a Zamasu y herirlo bastante en el proceso, y eso que posteriormente Goku continuaría luchando contra Zamasu, el cual se notaba que ya no era capaz de combatir contra Goku de esta forma, este mortal lo está sobrepasando, incluso después de robar su cuerpo, está perdiendo. Goku al ver cómo Zamasu no parecía poder seguir luchando, decidiría darle una oportunidad de redimirse, diciéndole que le dejara ir una vez recupere su cuerpo, pero Zamasu debe prometer abandonar sus ideas, de acabar con la humanidad y también que nunca vuelva a la Tierra, pero esto solo enojaría bastante a Zamasu, si tan solo pudiera acceder a todo el poder que ha visto a este cuerpo desplegar, si tan solo pudiera acceder a esas transformaciones que vio en Gotube, este mortal no sería tan molesto, y para la fortuna de Zamasu, la frustración y la ira le están ayudando a alcanzar el nivel del Super Saiyajin, aunque como aún debe acostumbrarse un poco más a este cuerpo, parece que la transformación no se ha completado del todo y ha quedado a medias, algo que sorprendería y preocuparía a Goku. Porque si Black de verdad acaba acostumbrándose completamente a su cuerpo y termina entrenando con él mismo, puede llegar a alcanzar niveles que lo pongan por encima de los demás guerreros Z, por lo que tiene que derrotar a este sujeto ahora mismo a como de lugar, volviendo a activar el Kaioken aumentado 10 veces para seguir combatiendo. El combate sería tan intenso que movería terreno, Zamasu poco a poco se iba acostumbrando más a esta nueva transformación suya, terminando Goku por recurrir a un Kaioken aumentado 20 veces mientras combatía, pero Zamasu lograría superarlo incluso con ese incremento gracias a que poco a poco seguía acostumbrándose a esta transformación, y para rematar, su apariencia volvería a cambiar, viéndose más como un Super Saiyajin común y corriente, indicando que tras tanto combate, su alma ya se había acostumbrado lo suficiente a este cuerpo como para desplegar el poder de un Super Saiyajin de forma completa, planeando acabar con Goku usando este nuevo poder, y lamentablemente para Goku, la Genkidama no es una opción en este momento, pues Zamasu no parece que vaya a dejarle reunir la energía, así que Goku en un intento desesperado trataría de aumentar su Kaioken a un nivel que no ha usado antes, pero que hoy en día debería de poder soportar con o sin su cuerpo, siendo el Kaioken aumentado 30 veces, pudiendo así acortar un poco más la brecha de poder entre él y Zamasu, planeando tratar de acabarlo de una vez por todas con un Super Kamehameha, pero Zamasu no iba a caer de nuevo en eso, planeando atacar a Goku antes de que pudiese dispararlo, solo para ser sorprendido por alguien más. Se trataba de Goten quien estaba preocupado por su padre, así que decidió desobedecer las órdenes que le dieron de quedarse en la atalaya para así venir a ayudar a su padre, cargando contra Zamasu para alejarlo de Goku, y así aprovechar el mismo Goku para lanzar su Super Kamehameha instantáneo, esperando que eso haya sido suficiente para acabar con este combate. Pero lamentablemente no era así, Zamasu estaba bastante malherido, pero seguía en pie, estando muy furioso por seguir siendo superado y arrinconado de esta forma. Goten le diría a su padre que Dende ya le avisó a los demás del asunto y deberían de estar de camino aquí, así que no había de qué preocuparse, pero Goku no lo veía de esa forma, pues Zamasu no es estúpido, si ve que llegan más oponentes contra los que no podrá ganar, entonces escapará con el Kai-Kai, y eso es lo que le preocupa a Goku, no pueden dejar a este tipo suelto, si lo hacen, a saber qué tipo de cosas hará y logrará al seguir usando ese cuerpo, hay que acabarlo de una vez por todas aquí y ahora.
Afortunadamente, Goku acaba de recordar algo que podría usar contra Zamasu, una técnica que no está seguro de si podrá emplear en este cuerpo, sin mencionar que no estaba muy seguro de si su cuerpo podría soportarla, y está menos seguro de si este cuerpo también podrá aguantar el estrés que le provocará, pero si fue capaz de activar el Kaioken en este cuerpo, no debería tener problemas al tratar de usar esta otra técnica. Aunque ambos estén igual de heridos, Zamasu sigue siendo más fuerte, pero esa técnica debería ser capaz de derrotarlo sin importar la diferencia de poder que hay entre ambos. Zamasu por otro lado no tenía palabras para describir su furia, el cómo incluso después de haber robado su cuerpo e intentado acabarlo, Goku sigue siendo una molestia que se atreve a menospreciar el territorio sagrado de los dioses y también a alzarse en contra de uno, y no solo es Goku, todos estos mortales en general le generan todo ese odio, pero si hay uno entre todos ellos que odie con toda su alma entre los millones que hay, ese sería Goku, y no piensa irse de aquí hasta que lo elimine completamente. Y así, ambos se lanzarían hacia el otro, planeando terminar este combate con el siguiente ataque. Zamasu estaba concentrando todas sus energías en su puño y tratar de hacer lo que quiso hacer en primer lugar con este mortal, mientras que Goku tenía una extraña aura azulada rodeando su puño, sea lo que sea, se nota que si no logra conectar este ataque, su destino quedará sellado. Zamasu trataría de conectar el golpe, pero Goku se teletransportaría, acabando detrás del propio Zamasu para luego utilizar esa técnica misteriosa. Goku lo había logrado, había derrotado a Zamasu con el Hakai. Tiempo después, Goku se despertaría y saldría de su casa, pues estuvo un tiempo en cama por lo dañado que resultó en el combate, pero nada que una semilla del ermitaño no podía solucionar, y ahora está listo para buscar las esferas del dragón y así pedirle a Shenlong que lo vuelva a la normalidad, aunque como su cuerpo terminó borrado, Shenlong tendrá que reestructurar el cuerpo actual de Goku por completo para que vuelva a ser el Saiyajin que todos conocemos, pero a Goku no le molesta. Es más, esta fue una experiencia interesante aunque su vida y la de los mortales en general estuviese en riesgo, tuvo un buen combate donde fue obligado a depender de sus técnicas en lugar de su fuerza bruta para ganar, pero aún extraña su viejo cuerpo. Y así, Goku iría a buscar las esferas del dragón junto con Goten quien le acompañaría, prometiéndole a su hijo dejarle los otros dos deseos de los tres que cumplirá Shenlong, y con ambos miembros de la familia Son empezando la búsqueda de las esferas, dejaremos este mini What If por aquí. ¿Qué les pareció este video y el formato de mini What Ifs en general? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo video, hasta la próxima.